Estimados alumnos, espero que se encuentren bien. Estoy en estos momentos en el estudio 3. Bueno, dadas las contingencias que todos ustedes ya saben, estoy haciendo tutoriales. No soy muy bueno, así que les pido paciencia, pero cualquier duda obviamente que surja del material que les estoy enviando, tanto escrito como audiovisual, obviamente estoy en los horarios pertinentes. Como ya han visto algunos correos, léanlos bien, porque doy la posibilidad que, que en el fondo los alumnos que quieran en el fondo dar su examen en enero dejen pendiente ese proceso, pero tienen que avisarme. Y lo otro también es que si quieren hacer el examen y no tener clase en enero, obviamente yo estoy dispuesto inclusive a recibirlos en otros horarios. Les comuniqué mis horarios mediante un mail, así que aprovecho de mandar el aviso. Así que eso, partamos con una sesión que contiene básicamente todas las sesiones que nosotros limpiamos, ya como vimos en tutoriales anteriores. Nosotros limpiamos el diálogo, limpiamos folies, ambiente, música de efecto, que lo hicimos la inserción de estos elementos en el estudio 3, donde me encuentro en este momento. El estudio 3 es un estudio que es estéreo y multicanal. Hoy día pasaré en el fondo lo que es la configuración del estudio 3, ¿ya? ¿Cómo se hace ella? Es súper parecida, tiene unas pequeñas diferencias. Obviamente acá tenemos que pasar por una consola que hace las veces de monitoreo. Entonces, pero es trivial, porque ustedes llaman a una configuración que es la número 4, ponen recall, llaman al recall número 4 y estaría lista toda la configuración para tener el ruteo a las 5 salidas más la del subbajo, 6 salidas en total, ¿ya? Es importante saber y recalcar que un sistema 5.1, como hay en el estudio 4, en el estudio 3, tiene 6 salidas, ¿ya? Y requiere por lo menos un subbajo y 5 monitores, ¿ya? Bueno, acá abrí la sesión completa, que lo que hice fue, en una sesión en blanco, importar la sesión de diálogo, después la de foley y después la de ambiente, música y efecto. Después, bueno, yo traté de bautizar, ¿ya? Aquí voy a borrar algo que hice en el pasado para que en el fondo partir de cero. Y bueno, acá lo que hice fue colocarle colores diferentes a las tres importaciones que hice mediante esta herramienta que es importar Session Data. Fui acá, una sesión en blanco, y después me fui a cada uno de los acá están todas las sesiones, y fui a la de diálogos primero, la puse así, la abrí y la importé completa. Como todas tenían el video en las subsiguientes, lo único que copié en el fondo fue de aquí hacia abajo, que es solamente los audios, porque no sacó nada con tener 3 videos, ¿ya? Bueno, el video obviamente al invocar a las 3 sesiones en una misma, debería estar todo asíncrono, ya que trabajamos en una misma, con un mismo código de tiempo, trabajamos en el fondo amarrados y con todas las precauciones en el fondo que tienen que tener cualquier sesión de postproducción, ¿ya? Trabajamos el mismo frame rate o cadencia cuadro, así que todo, y de hecho está todo calzando, ¿ya? Bueno, acá están los diálogos que yo los renombré. Originalmente venían con otro nombre: hombre, mujer, hombre, ¿ya? Pero lo normal sería poner diálogo 1, 2, 3, ¿sí? Acá foley 1, 2, 3. No lo voy a hacer porque obviamente vamos a retrasar un poco lo que más interesa, que es la configuración. En color verde aparecen lo que son todos los foleys que ustedes grabaron. En color celeste acá aparecen los ambientes y efectos, que para el caso de este ejemplo solamente no voy a hacer la diferencia entre ambiente y efectos, sí para el ruteo, pero no para trabajarlo, que obviamente la diferencia entre un ambiente y efecto es básicamente su duración. Los efectos son puntuales, ¿ya? Y los ambientes tienen que ver con una situación del entorno y son efectos mucho más largos, ¿ya? Entonces tendría que hacer una segunda separación.
Se supone que acá debiera haber una pista de música, pero al parecer no la hay. Y si no la hay, tirando orejas, pero bueno, después tenemos una música. ¿Ya? Eso en realidad no es tan terrible. Bueno, partamos con lo lógico, que fue importar todo esto, mantener siempre un VIP. ¿Ya? Este VIP es esencial porque nos va a permitir, me refiero al clásico VIP del comienzo, ¿ya? Porque hay que tenerlo en nuestra sesión, porque este VIP tiene que viajar a nuestro archivo de entrega. Nosotros lo que vamos a entregar en una sesión multicanal es un archivo que va a contener 6 pistas, ¿ya? Y esas 6 pistas en el fondo tienen que tener el VIP, porque el montajista va a agarrar nuestro trabajo, lo va a poner VIP contra su VIP, y debería estar todo asíncrono, y de ahí sacar el material audiovisual en la plataforma que sea. Bueno, vamos entonces a lo que nos convoca. Vamos acá a lo que es Setup, al I/O, que sería el entre Input, Output, Setup, ¿ya? Y yo lo que hago habitualmente es borrar todo. De hecho, acá está configurado estéreo, así que poco nos sirve. Voy a los buses, bueno, acá ya estaban borrados, ¿ya? Y lo más importante, a diferencia del Studio 4, es crear un pad, ¿ya? Pero el pad acá, Order, yo lo voy a dejar listo, no es fílmico como en el Studio 4. Y es solamente una cosa de orden, ¿ya? LCR, LS, RS, que serían los surround, que serían los parlantes que están atrás, y el FE es las bajas frecuencias que se transmiten mediante su buffer que tenemos debajo acá, ¿ya? Pero nosotros vamos a ocupar esta segunda norma, que es la fílmica, y el 5.1, ¿ya? Que el orden es LR, C, LFE, el canal de baja frecuencia, y los surround al final. Y es solamente una cuestión de orden. O sea, el Studio 4 trabaja con norma fílmica y el Studio 3 con norma SEMTI. Por lo tanto, acá yo creo una salida, un pad 5.1, lo dejo como salida, y fíjense que inmediatamente se creó con la norma que hay acá. Ahora, acuérdense que yo ya tengo listo el monitoreo, porque todo pasa por la consola Yamaha, y como les dije, esto se hace solamente llamando al recall número 4, que ya estaría todo configurado, y tener la precaución de que el monitor, la parte de monitoreo que está hacia la derecha, no esté en estéreo, sino esté en bus, ¿ya? Eso. Y el resto es trivial y es ponerse a mezclar, ¿ya? Bueno, ahora viene lo complicado, pero no es tan, o sea, no tiene nada complicado en realidad, pero es un poco, les puede ser un poco latero, pero se los voy a explicar muy bien y las veces que sea necesario. Inmediatamente se me genera un bus al yo hacer esta salida, que me comunica con, si ustedes se fijan acá dice HDIO, que me comunica con las salidas directamente en la interfase que estamos ocupando, pero también funciona como bus interno, ¿ya? Pero ahora yo necesito crear nuevas rutas, y voy a crear varias, ¿ya? De distinto tipo. Una que va a ser para el diálogo, otra que va a ser para el Foley, otra que va a ser para la música, ¿ya? Otra que va a ser para los ambientes, otra, porque nos faltaron algunas, que va a ser, por ejemplo, para el canal de baja frecuencia, ¿ya? A ver, música ambiente, me falta la de efecto, ¿ya? Y otra que va a ser, les dije, para el canal LFE, ¿ya? Se los voy a explicar después en detalle. Es un canal que se destina para ser ruteado directamente al subbajo, ¿ya? O al subwoofer. Los diálogos no son monofónicos, ¿ya? Yo les manejo generalmente, y esto es solamente una recomendación mía, si ustedes quieren cambiar este template en el fondo de I/O Setup, lo pueden hacer, y pueden perfectamente los diálogos dejarlos 5.0, que les da la posibilidad que el diálogo venga de cualquier lado. Pero basado en mi experiencia, escuchando muchas películas,
y eso les digo, de aquí para adelante tienen que, los que no tengan un equipo que les permita escuchar multicanal, fíjense en el cine, aprendan a tener audición respecto a eso. Yo sé que ustedes ya tienen un oído entrenado, por ejemplo, para el lado musical, pero para el lado de la postproducción o lo que es las bandas sonoras para piezas audiovisuales, también tienen que entrenar lo mismo. Ya, bueno, los diálogos generalmente se manejan en la parte delantera del espectro sonoro, o sea, en el L, que sería el parlante left, en el central o a la derecha. Generalmente toda la información de diálogo, por lo general el 95% de las veces está en el centro. A veces puede alguna reverb estar abierta, que también puede ser una reverb de diálogo, pero por lo general casi todo el diálogo está en el centro por una cosa que no, los diálogos, como es una información que viene directamente de la pantalla, tú no pierdas la atención. Si tú escuchas un diálogo por atrás, generalmente tiendes a darte vuelta. Entonces, bueno, esa es la explicación también. Y lo vamos a colocar así. Los Foley también, ¿ya? ¿Y por qué no los coloco 5.0 y trabajo con puros o con 5.1 todo? Sino también no es una manera corta de los distintos elementos hacerlo así, sino que lo ideal sería optimizar los recursos. Yo, al tener buses todos 5.1, obviamente estoy sobrecargando el software donde estoy trabajando, ¿ya? Bueno, sigamos. La música, en base a mi experiencia, o es cuadrofónica o es 5.0. Hoy por hoy hay mucha que es 5.0 o inclusive 5.1, pero en realidad nunca la música, los bajos se mandan directamente ocupando la salida del panel 5.1. Se los voy a explicar después, pero no quiero enredarlo. Los vamos a trabajar cuadrafónico. ¿Qué quiere decir? Que la música va a sonar por los parlantes izquierdo, derecho y los surround que están atrás. Los ambientes van a poder sonar por los 5 parlantes que tenemos hacia los lados, menos sus bajos, y los efectos también, porque son 5.0. El canal LFE es mono. Pero vamos... Ya, ahí creamos para todos nuestros elementos sonoros con los cuales vamos a trabajar. Pero todos estos elementos sonoros, si bien vamos a hacer pistas de recepción, vamos a manejarlos todos con un VCA para poder manipularlos todos a la vez cuando ya tengo la mezcla hecha, lo importante es que sean recepcionados por un bus que me permita recepcionar todos estos diferentes tipos de señal, 5.0, cuadrafónico, LSR, y ese pista recepción en el fondo va a ser la que voy a poner a grabar, a imprimir. Realmente, ¿cómo se le llama? Print. ¿Ya? Esta nueva ruta, en el fondo, va a ser 5.1 y le vamos a llamar print. Vamos a dejar en mayúscula. ¿Ya? Pero este print, como es un canal 5.1, tiene que tener subrutas, porque si no, no va a ser capaz de recepcionar estas cosas que no son 5.1, sino que son LSR, 5.0, cuadrafónica. Entonces, para poder recepcionar todo esto, voy a crear algunas subrutas. Necesito un canal monofónico, necesito un canal LSR, necesito un cuadrafónico y necesito un 5.0. Bueno, acá el monofónico que voy a usar primero va a ser print, lo voy a dejar con el nombre mismo, pero que se llama que lo destino para el canal LFE, porque es la única señal monofónica que hay. Después, el LSR le voy a poner print LSR, ¿no? Para poder rutear los diálogos, que yo los definí en un primer momento como LSR, y posteriormente acá un cuadrafónico para generar un print cuadrafónico. Ponemos quad y un 5.0 para generar un print 5.0. Yo sé que es tedioso, y ojo, que todavía falta, porque existen lo que son las recepciones de los receptores de la banda internacional. Sí, adelante. Hola.
Hablé con Mauricio. ¿Ya? Me dijo que se quedara acá nomás, que él se quedaba abajo. Que no había problema, porque estaba haciendo alumnos también. Ya. Así que no hay problema. Eso. Yo me voy. Ya. ¿Le dejo la llave del 2 o le dejo solo las de esta? Solamente las de estas. Ya, entonces puede dejar cerrado. Está siendo grabado, así que saluda. Perdón. Ya, no te preocupes. No, porque dejo esa llave. Ya. Perdón. No, no te preocupes. Eso. ¿Mm? Así que yo hablé con él y me dijo que le dejara. Ni un- Que se quedara acá. Ya, no hay problema. Ya, pues, eso. Que te vaya bien y cuídate mucho. Igual. Nos vemos. Chao. Perdón. No, no te preocupes, acá es una grabación natural. Así que. Bueno, entonces, como estábamos hablando, antes que me vinieran a dejar la llave y avisarme que me tengo que ir luego acá del estudio, estoy creando los subrutas, en el fondo, primero el canal LFE, LSR, cuadrafónico y 5.0. ¿Ya? Y fíjense que esto, inmediatamente, hay que tener sí una precaución acá. Claro, no me gusta este uno que queda acá y generalmente se lo quito. Muy ensucio un poco, mañas mías, ¿no? Da lo mismo. Pero todos tenemos nuestros toques, así que. Y yo tengo varios, así que me hago cargo de ellos. Bueno, acá este LFE es el único como subruta que puedo mover. Lo tengo que mover al LFE, ¿ya? A este LFE. Estos buses internos, si ustedes se fijan, ustedes me podrán decir, pero tienen un orden que es fílmico, porque está después del L viene el centro. Sí, pero como es bus interno, da lo mismo, ¿ya? Así que se configuran así y ustedes no tienen que hacer nada. Este es el único que yo puedo mover porque es subruta, pero estos de acá no se mueven. Si ustedes se fijan, yo estoy tratando de moverlo y no puedo. Pero este sí que lo puedo mover. Pero lo voy a dejar ahí. Ya. Listo, entonces. Entonces, ahora ya estaríamos listos con esto. La salida es trivial. Ahí, acá tenemos la norma fílmica. Y, ok. Obviamente yo sé que esto lo puede complicar en una primera instancia, pero créanme que esto les va a servir en un futuro y existen otro tipo de configuraciones. Ustedes van a crear sus mismos templates, ¿ya? Este es un template básico, después les voy a enseñar un template un poco más complicado que recepciona muchas más cosas, pero me interesa que ustedes lo tengan por último, dadas las contingencias que hay y ustedes no pueden venir a clase o está difícil el acceso o están comprometidos con la causa y están en otra en estos momentos. Bueno, pero mi deber obviamente es enviarles toda la información que esté en mi poder y como ya les dije antes, está la posibilidad de que ustedes dejen pendiente su examen y yo estoy obviamente abierto y voy a estar abierto para tomarle el examen para que no tengan que venir en verano, sino bueno, vendrán en verano. Tampoco es tan terrible. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, los diálogos, ¿ya? Vamos a hacer un receptor de diálogos, que es una pista. En el fondo estoy trabajando siempre con menú, no con shortcut, porque obviamente es mucho más amigable para un tutorial. LSR, audio track, ¿ya? Create, ¿ya? Y acá creamos una pista que yo la coloco siempre de otro color, la coloco un morado, cosas así, bien colorinche en el fondo, y lo voy a poner diálogos, porque es una pista receptora de diálogos, ¿ya? Obviamente estos tres amigos de acá, de aquí para acá, con el Shift y el Alt, los ruteo simultáneamente a diálogos, ¿ya? Pero fíjense lo que pasa acá. Este no debería haberse ruteado a diálogo, sino por mientras lo voy a dejar en el output LSR, ¿ya? Porque en realidad después voy a ocupar el output de print que ocupé, pero por mientras voy a hacer que recepcione obviamente estos diálogos, porque en el fondo esto actúa como una pista de recepción de diálogo 1, 2 y 3. Los bypasseo con el command apretado en el solo, en el fondo para que no moleste cuando yo solee. Lo dejo en input y ya debería estar sonando. Veamos si es cierto. A ver, busquemos un segmento de diálogos que agrandemos un poco más y ahí
Vamos si está sonando, a ver. Y si no está sonando. Como si no te llamo nunca, te llamo. Está perfecto. Ya. Vamos a revisar el panel, por ejemplo, de esta pista que es el diálogo número 3. Y fíjense que Como yo puedo rutear a la izquierda, si a no la te llamo derecha nunca, te llamo para esta y al cuestión. centro. Porque es un panel LSR. ¿Ya? Si fuera un panel cuadrafónico, yo tendría un cuadrado acá y podría tirar hacia la izquierda, derecha, el parlante trasero izquierdo y parlante trasero derecho. Yo sé que ustedes, como es un tutorial y no están no es un archivo multicanal, que ustedes en el momento en que yo rutee ustedes noten la diferencia, pero les estoy contando, ¿ya? Bueno, entonces está funcionando. Pero además los diálogos debiera yo crearles y acá lo vuelvo a hacer acá de manera carretera, en el fondo voy a crear un BCA master, ¿ya? Que lo voy a dejar en este azul oscuro por mientras y le voy a poner BCA de diálogo. ¡Pum! Entonces este BCA de diálogos me va a controlar a estos tres que voy a seleccionar. ¿Y para qué los selecciono? Con el shift obviamente, porque voy a crear un grupo. Y ese grupo va a ser, bueno, inmediatamente que acá, este grupo le va a poner un nombre que se llama originalmente diálogo. Y seguimos acá. Y el BCA que lo va a comandar es el que acabo de crear. Fíjense. Entonces, obviamente, yo voy a poner acá. Como Y si muevo el fader de acá, si no te llamo en el para fondo, esta cuestión. voy a manipular ese diálogo que es el número 3 y además todos los diálogos que estén ocurriendo en forma simultánea o no. ¿Para qué se hace que cada elemento sonoro en el fondo dependa de un BCA? Porque una vez que uno ya tiene la mezcla de diálogo, foley, los ambientes, efectos y música, por ejemplo, me quedaron muy fuertes los diálogos, me quedaron muy despacio, o el foley está muy fuerte. Simplemente agarro el BCA, que se supone que ya hay un balance interior que está más o menos, porque bueno, si fuera un elemento, lo desapego del grupo y lo bajo solamente ese elemento, pero obviamente de repente me conviene ir trabajando con los BCA y ahí lograr el equilibrio en mi mezcla, ¿ya? Las mezclas obviamente tienen ecualización, compresión a nivel de diálogo, y obviamente como efectos los diálogos tienen una reverb, entonces yo debería crear un boost también para esa reverb, pero no lo voy a hacer ahora, ¿ya? Esto es solamente una configuración simple, ¿ya? Sin pistas de recepción, sin boost de efectos en el fondo, que se ocupan para los diálogos obligatoriamente y para los efectos de Foley también, ¿ya? Porque se graban los efectos de Foley al grabarse en un estudio, carecen en el fondo del ambiente, por lo tanto carecen del efecto de profundidad que me puede dar la reverb. ¿Y cómo se lo doy? Con una reverb, ¿ya? Automatización de reverb también vamos a ver más adelante. Hay hartas cosillas que quiero en el fondo dejárselas a ustedes para que las utilicen después en sus futuros trabajos, ¿ya? Bueno, para los que no, ustedes obviamente no me conocen también, porque yo tengo muchos exalumnos que hasta el día de hoy mantengo obviamente relaciones profesionales y ellos me preguntan. Yo no soy una persona bastante abierta a las preguntas en el fondo, y así que y aprendo de ellos también. Es increíble, uno puede aprender mucho también de exalumnos y otros colegas, y así que ustedes como futuros colegas espero que esa relación se mantenga, y así que no solamente estoy para la clase, obviamente en futuro me pueden consultar sin ningún problema. Ya, importante en esto es que ya tengo listos los diálogos, ¿cierto? Pero para crear un ejemplo un poco más concreto quiero trabajar con otro elemento sonoro, ¿ya? Y quiero además rutear esos dos elementos sonoros al canal de print y hacer una grabación y llegar hasta ahí. Si ustedes se fijan, estos celestes son todos ambientes y efectos y estos verdes son Foley.
pero voy a trabajar solamente con estos de acá. Ya, entonces los voy a... esto está puesto al revés. Bueno, entonces voy a trabajar con estos. Lo voy a seleccionar todo. Voy a rutearlos con el Shift Alt al bus de efectos. ¿Y por qué si son también ambientes? Es que no me voy a poner a separar lo que es un ambiente de un efecto ahora para efectos del tutorial. Ya sé que como el ambiente también es un efecto, bueno, lo voy a poner así nomás. Todos son efectos. La diferencia entre un ambiente y un efecto, acuérdense que es básicamente que el ambiente tiene relación con un efecto de entorno, ¿ya? Son ruido de ciudad, son segmentos bastante más largos que un efecto. Por ejemplo, esto acá inmediatamente una pista de efecto, de ambiente, ¿ya? Y esto también, esta que está acá arriba, ¿ya? Pero obviamente estas cortitas de acá, ¿ya? No lo son, ¿ya? Bueno, quizás nos convenga un poco desapegarnos del efecto para poder trabajar. Por ejemplo, acá tengo un ambiente, pero lo voy a trabajar como efecto, ¿ya? Entonces tengo que hacer una pista receptora de estos efectos y lo voy a hacer cerca al diálogo para que estén todas las pistas nuevas que creo. Entonces acá, botón derecho, una nueva pista. Pero esta pista, acuérdense que los efectos son 5.0. Nosotros los definimos así, ¿ya? En base a la experiencia de escucha, de dónde se mueven estos elementos. Un helicóptero generalmente, si suena, puede pasar del parlante surround derecho, pasar después por el delantero, dar la vuelta y sentir en el fondo esa sensación de envolvencia, ese efecto. O puede pasar del izquierdo al surround derecho, en el fondo haciendo una diagonal, un efecto X, ¿ya? O partir desde atrás y llegar al central, ¿ya? Vamos a ver también eso de la automatización, pero no quiero que me queden tan largos estos videos para no latearlos, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, y ya estaba creando la pista de recepción. Esta pista de recepción ya les había asignado un color, ahí está. Y le vamos a poner efecto. ¿Ya? Uy, qué feo. Ya vamos con efectos. Ya, entonces estos efectos los voy a rutear por mientras a la salida que tiene, porque obviamente tengo que rutearlos después a la de print, que es la donde voy a grabar. Y voy a recepcionar todos los efectos que ya están ruteados abajo. Ustedes se fijan, abajo, los celestes, están todos ruteados a efectos. Y acá tengo su pista receptora que sale a la salida multicanal, pero por ahora de la interfase nomás. No estoy grabando nada. Esto acá también con el command lo bypasseo y lo pongo en input para poder recibir. Entonces lo que podríamos es escuchar algo que tenga para ver si está llegando algo. Si no te llamo nunca, te llamo para esta cuestión. Y para acá, ¿cachai? Bueno, está funcionando el sistema. Entonces ahora creamos, ¿qué tenemos que crear? El VCA de efectos. Pero este ya fue, parece, creado por lo menos el grupo, ¿ya? Entonces acá van a modificación, ¿ya? Claro, están todos ya. Yo creo que lo voy a hacer de nuevo porque esto en realidad viene en otra sección. Lo voy a borrar, ¿ya? Dejé el de diálogo otro más, obviamente. Y para hacerlo de nuevo, súper trivial porque en el fondo seleccionan todo lo que quieren que vaya a ese grupo. Pum. Y creo un grupo primero. Lo estoy haciendo al revés, estoy creando el grupo primero antes del VCA y después le asigno el VCA y están todos los efectos ahí ya seleccionados. Le pongo el nombre del grupo, le pongo efecto. Si estoy siendo reiterativo, bueno, perdonen, pero a veces sirve también eso. Ya ahí quedó con el nombre efectos, pero no tiene un VCA. Oh, bueno, creémoslo. ¿Cuál es el problema? Entonces acá creamos un hermoso VCA de efecto. Que acuérdense que este solamente se ocupa después para corregir detalles de la mezcla. Estoy un poco fuerte en los efectos bajos. Me falta un poco, lo subo, ¿ya?
obviamente todavía no hemos visto compresión y ecualización. Los diálogos tienen sobre todo compresión y ecualización, ¿ya? Ecualizaciones que de repente tienen que crear una continuidad sonora. Ustedes tienen, los diálogos tienen pistas de diálogos directos. Bueno, acá son puras grabaciones ADR, pero se van a encontrar con trabajos que van a tener que darle una continuidad sonora a diálogos que vienen de micrófono solapa versus el boom, o versus un ADR, que es un reemplazo de diálogos que se graba en estudio. Así que bien vale tener una reverb en el fondo para ir adaptando eso, y además la ecualización, para ir igualando los colores en el fondo de los distintos tipos de micrófonos con que fueron grabados. Ya, entonces vamos a crear un PSA, aquí era acá, una otra PSA Master, ¿ya? Y le vamos a poner PSA de efectos. Esto yo me imagino que lo ocupan, esto es parte de la ABC de la producción musical. Y acá elijo el VCA efecto, ¿ya? Listo. No lo hice con Foley, que son estos verdes, y no hice la separación entre ambientes y efectos, ni la música. Todo lo traté como efecto para efectos de este tutorial, pero obviamente ustedes tienen que incluso renombrar todos estos Foley que están acá como Foley 1, 2, 3. Tratar de reducir las pistas de Foley porque es un poco intimidante tener cosas que tantas pistas de repente. Entonces se van a dar cuenta que hay cosas que pueden ir juntando. Con el control apretado ustedes pueden ir subiendo elementos a una pista que tenga espacio, por ejemplo. Acá mismo, si ustedes ven, acá tienen una pista, control apretado para mantener la sincro, y acá inmediatamente pueden eliminar esta pista que dice bolsa, ¿ya? Y simplemente acá reemplazan Foley 1, 2, 3, así, ¿ya? La idea es tener, no sé, unas 5, 6, 7 pistas Foley máximo, pero no 50, ¿ya? Bueno, fíjense por ejemplo acá que hay ecualizaciones que ustedes pusieron. Acá tienen un reductor de ruido, acá tienen dos ecualizadores, ¿ya? Uno bypassado y otro que está activo. Y estos fueron directamente, vienen de las sesiones que fueron limpiadas. Porque también al extraer como session data desde los efectos, por ejemplo, también se importan sus plugins, ¿ya? Acuérdense que yo no ocupo plugin Universal Audio en general, ni de convolución, cualquiera sea esta, ¿ya? Y se los voy a explicar después cuando vean automatización de efectos, ¿ya? Los Universal Audio y todos esos tipos de plugins son maravillosos y yo lo ocupo para producción musical, ¿ya? O para mastering, ¿ya? Pero acá en postproducción en realidad ocupamos otro tipo de plugins, ¿ya? Bueno, entonces creemos la pista de recepción para no latear más, y la pista de recepción va a ser una pista 5.1, va a ser un audio track, ¿ya? Y le vamos a poner un rojo furioso para saber que vamos a grabar ahí todo. ¿Y cómo la vamos a bautizar? Como print. En esta pista yo puedo colocar un meter. Si necesito comprimir todo, puedo colocarlo en otra pista anterior, por ejemplo la de diálogos, si necesito comprimir los diálogos, si necesito comprimir los efectos. Bueno, ojo que este es un primer bosquejo de un ruteo. Ustedes pueden los ruteos cambiarlos como ustedes quieran, pero en el fondo tiene todo esto una lógica, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué creé los subpads? Para que en el fondo, yo acá voy a colocar bus y me va a salir Sprint 5.1. Si no hubiera creado los subpads, solamente las cosas 5.1 las hubiera podido rutear para acá. Pero como lo voy a rutear al print LSR, ¿ya? Que era el subpad que creé en el IO Setup. Y al print bus 5.0. Maravilloso, ¿ya? Entonces vamos a buscar una parte donde suenen ambos, ¿ya? Bueno, no están sonando porque, ojo, acá lo mismo, como estoy haciendo ahora, no están en directo, tengo que dejar esto ahí, y ahí sonaría. Chuta, hay un perro ahí, busquemos un diálogo, por acá creo que está sonando mal el diálogo. Sí, mejor. Mal. Bueno,
Bueno, vamos a grabar acá un segmento de diálogo cualquiera. Yo creo que por ahí. Y estaría lista la pista para grabar. ¡Oh! Claro, sí, esta cosa no es mágica. Hay que poner, hay que avisarle que grabe. Ya, entonces ahí ponemos a grabar. Voy a hacerlo de nuevo para que la selección no sea corrida. Y Además, me siento tan mal amiga contigo, como si no te llamo nunca y te llamo para esta cuestión. Y yo para acá, ¿cachai? Con puro drama y que lata. Está todo bien. ya, sonaron dos diálogos simultáneos, hombre. Bueno, obviamente había que elegir uno. Pero acá lo que me interesa el ruteo y que ustedes vean que acá lo que se creó fue un canal 5. O sea, fue una pista 5.1, ¿ya? Un track, ¿ya? Que tiene la información de efectos, ¿ya? Estos efectos, ojo, que quizás lo que no alcancé a mostrarles, el panel, por ejemplo, 5.1. Por ejemplo, acá un panel 5.1 me permite rutear lo que yo tenga Además, me siento hacia tan un mal amiga lado, hacia un contigo, otro, hacia atrás, como al centro, si hacia no te atrás, llamo a la nunca y te llamo derecha. para esta cuestión. Y yo para acá, ¿cachai? Con puro drama y que lata. ¿Ya? Está todo bien, en serio. Y estos de acá, que son estéreos, también puedo rutearlo hacia adelante, hacia el Además, centro, me siento tan mal hacia amiga atrás, contigo, hacia adelante, o hacia los dos como lados, ¿ya? ¿Ya? Para darle una envolvencia. Bueno, ahí hay criterios que los veremos más adelante. Por ahora estamos viendo algo un poco más técnico, que es este ruteo. Se fijan que acá grabé un segmento nomás, porque obviamente lo que tendría que grabar acá es completo, desde el VIP hacia adelante, ¿ya? Incluyendo el VIP, porque eso me va a permitir que el montajista reciba mi trabajo, que son estos 6 canales que le voy a enviar, y en el fondo VIP con VIP quedan sincronizados. A ver, a manera de repaso, acuérdense que acá básicamente la configuración del IO Setup, está el truco acá en los buses, ¿ya? El LFE todavía no lo vamos a ver, ¿ya? Que es una pista que se ocupa, que son canales de baja frecuencia, se buscan efectos de baja frecuencia que están en librería generalmente, ¿ya? A los que han venido a clases, bueno, hoy día no vino nadie, estoy grabando un día martes 12, que hay un tremendo paro, así que es súper comprensible. Tuve un alumno que ya le hice una clase, y así que si vienen 15 alumnos o viene uno, yo hago la clase igual. Y estoy aprovechando de grabar este tutorial, bueno, para enviárselo, obviamente. Así que bueno, acá están los buses, la salida como la vieron, y yo creo que llegamos hasta acá con el tutorial, porque si no va a quedar muy largo.